mi primer libro sobre el Club Bilderberg, investigo las actividades secretas del Club Bilderberg durante 15 años. En 1954, muchos de los hombres más poderosos del mundo se reunieron por primera vez bajo el patrocinio de la familia real holandesa y la familia Rockefeller en el lujoso Hotel Bilderberg de la pequeña ciudad holandesa de Oosterbeek. Durante todo un fin de semana debatieron sobre el futuro del mundo. Al acabar las sesiones, decidieron volver a reunirse cada año para intercambiar ideas y analizar la evolución internacional. Se bautizaron a sí mismos como Club Bilderberg y, desde entonces, cada año, se reúnen durante un fin de semana en un hotel de mundo para decidir el futuro de la humanidad. Entre los miembros actuales de este selecto club se encuentran Bill Clinton, Paul Wolfowitz, Henry Kissinger, David Rockefeller, Angela Merkel, Jacques Chirac, Donald Rumsfeld, Tony Blair y George Soros, además de muchos otros jefes de gobierno, empresarios, políticos, banqueros y periodistas de países de todo el mundo. Españoles de primer nivel también forman parte de este selecto club. Entre ellos se encuentran Rodrigo Rato, Matías Rodríguez Inciarte, Juan Luis Cebrián, Joaquín Almunia, Pedro Solbes, Loyola de Palacios, José Borrell, Jaime Carvajal de Urquijo y Javier Solana. El Club Bilderberg no es una sociedad secreta. No se trata tampoco de una nueva teoría conspiradora sobre el dominio del mundo. El Club Bilderberg es totalmente real y tangible. Existe como institución oficial y se han publicado algunos artículos sobre él. La prestigiosa BBC británica, por ejemplo, le dedicó su atención el 27 de septiembre de 2005. Sin embargo, en más de 50 años de reuniones en las que se ha producido una concentración inusitada de poder y dinero en el mismo momento y en un solo lugar, nunca se ha filtrado ninguna información de lo que se debatía en el Club Bilderberg. Jamás se ha dejado entrar a la prensa a las deliberaciones, ni se ha emitido ningún comunicado sobre las conclusiones a las que habían llegado los asistentes, ni tampoco se ha hecho pública ningún acta con el orden del día. Directivos del propio Club Bilderberg han afirmado que esa discreción es necesaria para que los participantes en los debates puedan hablar con libertad, sin ver al día siguiente sus declaraciones reflejadas en los periódicos. Sin duda, esa discreción permite al Club Bilderberg deliberar con más libertad. Pero eso no responde a la pregunta fundamental: ¿sobre qué hablan los más poderosos del mundo en esas reuniones? La verdadera historia del Club Bilderberg. Daniel Stulin. Una camarilla formada por algunos de los hombres más ricos, poderosos e influyentes de Occidente que se reúnen secretamente para planear eventos que después, simplemente, suceden. The Times, Londres, 1977. Es difícil reeducar a la gente que ha sido educada en el nacionalismo. Es muy difícil convencerlos de que renuncien a parte de su soberanía en favor de una institución supranacional. Príncipe Bernardo, fundador del Club Bilderberg. Prólogo. Todo el que esté interesado en saber más sobre los poderes fácticos que gobiernan el mundo e influyen en la vida de todos sus habitantes se quedará impresionado con este libro de Daniel Stulin. Daniel y yo hemos colaborado durante años persiguiendo a Bilderberg, la organización secreta internacional integrada por líderes políticos, financieros y corporaciones multinacionales. En mucho de lo que he escrito sobre Bilderberg durante los últimos años he usado información obtenida por Dandy. Sin su ayuda, American Free Press no hubiera podido saber dónde se celebraría la reunión del Club Bilderberg en 2005. El trabajo de Daniel es más académico que el mío. Cita los hechos en toda su crudeza y acredita sus fuentes en notas. Yo improviso con lo que sé directamente de fuentes procedentes de Bilderberg y me confío al juicio de la historia que, hasta ahora, ha sido amable conmigo. He aprendido mucho sobre Bilderberg leyendo partes del manuscrito de Daniel antes de su publicación. Sí, después de perseguir al Club Bilderberg por toda Europa y Norteamérica durante 30 años, el libro de Daniel todavía tiene cosas que enseñarme. Puede usted apostar a que todo el mundo aprenderá cosas en él y, además, encontrará ese aprendizaje fascinante. Este libro le producirá reacciones que irán de la fascinación al ultraje. Y en cuanto gire usted esta página, comenzará un emocionante viaje por los intestinos del gobierno mundial en la sombra. Jim Tucker. Introducción. El alba de una nueva era. Esclavitud total. En este libro pretendo contar la parte de la verdad de nuestro presente y futuro próximo que nadie saca a la luz. La verdadera historia del Club Bilderberg documenta la historia despiadada de la subyugación de la población por parte de sus gobernantes.
El lector asistirá al nacimiento de un estado policial global que sobrepasa la peor pesadilla de Orwell, con un gobierno invisible, omnipotente, que tira de los hilos desde la sombra, que controla al gobierno de los Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OMS, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a cualquier otra institución similar. Todo está aquí. La historia del terrorismo promovido por los gobiernos, el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo y, lo más espantoso de todo, los proyectos futuros del nuevo orden mundial. Sé que es cierto que las personas y las organizaciones no son ni absolutamente malas ni absolutamente buenas. Sé que dentro de ellas, al igual que ocurre con cada uno de nosotros, existen necesidades de supervivencia, dominio y poder luchando contra las necesidades de filantropía y de amor por dominar su comportamiento. Pero parece que en el Club Bilderberg prevalecen, aunque no sea de forma absoluta, las necesidades de poder. Estos matices de ninguna manera restan importancia a la terrible situación de alienación a la que nos están llevando. Soy consciente de que los amos del mundo también harán cosas constructivas en su vida, unos más y otros menos. Aunque, como ya se encargan ellos de hacer pública esta información a través de los medios de comunicación, la he obviado en mi libro. Me he centrado en ese otro lado oscuro y reconocido, secreto y perverso, de los miembros del club. También es evidente que algunas de las personas que están en el poder tienen ideales más elevados y consistentes que las personas de las que hablo en este libro. Muchos grandes empresarios, políticos e incluso algunos de sus colaboradores están luchando por poner límites a la depravación de Bilderberg, desde fuera algunos, desde dentro otros, aunque, eso sí, de forma encubierta todos. Mi agradecimiento hacia ellos, pues suponen para mí una gran fuente de información y de ánimo, y la preocupación por su seguridad me impiden desvelar sus nombres en este libro. Tampoco este interés por dominar al resto del mundo es una novedad en la historia de la humanidad. Ya antes otros lo intentaron. En antiguas civilizaciones de nuestro planeta ha habido esclavitud y abusos por parte de la élite dominante. En épocas anteriores de la historia hemos visto medidas draconianas impuestas sobre las naciones, pero, lo que nunca se había visto, era un ataque como este a los derechos de las personas y a la democracia. El lado oscuro del Club Bilderberg, la peor maldad a la que se haya enfrentado nunca la humanidad, está entre nosotros y usa los nuevos y amplios poderes de coacción y terror que la dictadura militar industrial global requiere para acabar con la resistencia y gobernar aquella parte del mundo que se resiste a sus intenciones. El desarrollo de las comunicaciones y la tecnología, unido al profundo conocimiento actual sobre ingeniería, manipulación, de la conducta, está favoreciendo que, lo que en otras épocas fueron solo intenciones sin consumar, hoy se estén convirtiendo en realidad. Cada nueva medida, por sí sola, puede parecer una aberración, aunque el conjunto de cambios que forman parte del proceso continuo en curso constituyen un movimiento hacia la esclavitud total. Durante las últimas décadas los grandes psicólogos, Freud, Skinner, Jung, han sido utilizados para los fines del gobierno mundial a través de institutos como Tavistock o Stanford, organismos colaboradores del Club Bilderberg, aunque no sabemos hasta qué punto fueron estos informados de los objetivos de dominación mundial del club. Las investigaciones y ensayos sobre el comportamiento humano han ido demostrando que la dominación de este no puede provenir del castigo ni de los refuerzos negativos, sino de los refuerzos positivos. Los refuerzos negativos, si bien producen en cierta medida el comportamiento deseado por quien lo induce, van inevitablemente acompañados de sentimientos de rabia, frustración y rebeldía en las personas a las que se les aplica y por eso ese tipo de técnicas ha caído en desuso. Los poderosos han descubierto que el refuerzo positivo es la única manera de provocar en las personas a quienes se les aplica el comportamiento deseado sin resentimientos ni rebeldía y de manera estable. El refuerzo positivo se está aplicando al estilo de los conocidos libros Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y Walden 2, de B. Skinner. Darle algo positivo a la gente cuando cumple las normas impuestas por el club, pero cerrando cualquier posibilidad de que estas normas se analicen o cuestionen. Los amos del mundo intentan hacer que la gente se sienta buena y responsable cuando hace lo que ellos disponen. Durante los últimos 30 años la población se ha vuelto cada vez más obediente y sumisa, por ejemplo, vemos últimamente cómo se está promoviendo el voluntariado, elogiando y heroificando a los que se unen a él, aunque su fin último sea reducir el malestar provocado en la sociedad por el desempleo y así prevenir los disturbios sociales. Para saber hasta dónde pueden llegar sin que la población se subleve, están realizando múltiples experimentos, como la actual campaña contra el tabaco. Que la gente fume o no, no es algo tan importante para los gobiernos como parece.
Mucho más nefasto para la salud de la población son los gases que sueltan los coches, contra los que no se hace nada. Aunque los técnicos que aplican las campañas antitabaco crean fervientemente en su necesidad, desde arriba es solo un experimento más sobre la sumisión de la población, y sobre el que deben estar bastante contentos con los resultados. Observen lo que ocurre en el metro o en el AVE si algún loco se le ocurre encender un cigarrillo. Enseguida será observado como si se tratara de un leproso y alguien se le acercará para decirle educadamente que está prohibido fumar. Observen también la cara de satisfacción de quien hace el comentario, la misma que cuando sacaba una buena nota en el colegio o cuando ayuda a alguien. La satisfacción de haber cumplido con su deber y de sentirse apropiado para formar parte del sistema. ¿Pueden ustedes recordar si esta actitud era habitual hace 20 o 30 años? A un nivel mucho más profundo dentro de la sociedad civil hay un pacto de silencio y pasividad. Tal vez muchos se den cuenta de que no se puede defender la democracia destruyéndola, pero deciden callar y seguir con sus cómodas rutinas cotidianas. Lo que ocurra no les afecta. El problema es que sí les afecta. La batalla se está librando en este preciso instante y la dictadura global, el gobierno mundial único, va ganando. El objetivo de esta batalla es defender nuestra intimidad personal y nuestros derechos individuales, la piedra angular de la libertad. Implica al Congreso de los Estados Unidos, la Unión Europea, los tribunales, las redes de comunicación, las cámaras de vigilancia, la militarización de la policía, los campos de concentración, las tropas extranjeras estacionadas en suelo estadounidense, los mecanismos de control de una sociedad sin dinero en efectivo, los microchips implantables, el rastreo por satélite GPS, las etiquetas de identificación por radiofrecuencia, RFID, el control de la mente, su cuenta bancaria, las tarjetas inteligentes y otros dispositivos de identificación que Gran Hermano nos impone y que conectan los detalles de nuestra vida a enormes bases de datos secretas del gobierno. Conciencia de información total. Esclavitud total. Estamos ante una encrucijada. Los caminos que tomemos ahora determinarán el futuro de la humanidad y si entraremos en el próximo siglo que viene como un estado policial electrónico global o como seres humanos libres, como consecuencia de una concienciación masiva que tenga lugar en Estados Unidos y en el resto del mundo libre frente a las actividades criminales de la élite global. Bilderberg, el ojo que todo lo ve, el gobierno mundial a la sombra, decide en una reunión anual completamente secreta cómo deben llevarse a cabo sus diabólicos proyectos. Cuando se celebran estas reuniones, inevitablemente les siguen la guerra, el hambre, la pobreza, el derrocamiento de los gobiernos, y abruptos y sorprendentes cambios políticos, sociales y monetarios. Tal régimen depende absolutamente de la capacidad del club para mantener la información silenciada y reprimida. Ese es su talón de Aquiles. En cuanto la gente descubre el juego, el trance colectivo sobre el que se basa empieza a venirse abajo. El capítulo sobre Gran Hermano explica cómo el grupo Bilderberg pretende mantenernos sometidos mediante el control que ejercen sobre la C, las Naciones Unidas y el gobierno de los Estados Unidos. Para controlar nuestra reacción ante acontecimientos creados, el grupo Bilderberg cuenta con nuestras respuestas pasivas y sumisas y no se verá decepcionado mientras nosotros, como mundo libre, sigamos respondiendo igual que hemos hecho hasta ahora. Skinner, colaborador del Instituto Tavistock, organismo a su vez colaborador del Club Bilderberg, considera incompetente a la población general para educar a sus hijos y propone como sociedad ideal aquella en la que los hijos son separados de la familia tras el nacimiento y educados por el Estado en centros en los que viven. Sus familias solo pueden ir a pasar algunos ratos con ellos, nunca en privado, y en el caso, por ejemplo, de querer comprarles un regalo, tienen que comprar otros para los compañeros de su grupo, de manera que los padres acaban por sentirse desvinculado ese de sus hijos. El Estado paga a los padres por sus hijos un dinero estipulado. La UNESCO fue creada con el objetivo expreso de destruir el sistema educativo. Nuestra respuesta inadecuada a la crisis es lo que esperaban los ingenieros sociales de Tavistock. Otra forma de manipulación de la conducta que utiliza el Club Bilderberg es conseguir que la gente obtenga algo que quiere a cambio de renunciar a otra cosa, principalmente la libertad. Más adelante explico cómo va a surgir una oleada de secuestros infantiles promovidos por ellos, para llevar a los padres a una situación de inseguridad y ansiedad tan terrible que ellos mismos solicitarán la implantación de microchips en los niños para tenerlos permanentemente localizados. Este es un paso más hacia la esclavitud total. La manipulación de la población se llevará a cabo a través de un flujo estable de noticias en los medios de comunicación sobre microchips y globalización.
Los medios de comunicación del mundo son los vehículos simbólicos mediante los cuales el juego de oferta y demanda de bienes controla a la población. Sin embargo, no hay que esperar que la prensa libre dé la voz de alarma. Los medios de comunicación mundiales forman parte de la élite globalizadora, como demuestro en el capítulo La verdadera historia del Club Bilderberg, una organización ultrasecreta que sigue siéndolo gracias a la complicidad de la prensa mundial. En un mundo materialista, en el que los exhibicionistas se dedican al periodismo y al espectáculo, ¿acaso hay alguna diferencia? Estos se autocensurarán y satisfarán los supuestos intereses de sus amos y, a menudo con la astucia del esclavo, conseguirán complacerlos. Hay pocas o ninguna ventaja material en la honestidad o en los principios. Las ventajas materiales lo dominan todo, punto. En este contexto, las palabras se usan no como argumentos en un debate, sino para acabar con la discusión. Y hablando de la naturaleza humana, el poder corrompe. Corrompe a los que lo tienen. Y corrompe a los que procuran influir sobre los que lo tienen. Los medios de comunicación hace mucho que forman parte del mundo de las élites. La prensa libre es un mito porque es propiedad de los poderosos. Solo cuando sea propiedad de muchos ciudadanos anónimos será posible la existencia de una prensa realmente libre, basada en nuestro derecho a saber. Esta es otra cuestión oculta. El pacto de silencio, por activa o por pasiva. Los periódicos importantes y las radios nacionales y las cadenas de televisión se niegan a cubrir el tema y no se atreven a hablar de él. Esa es la principal justificación de la existencia de una prensa libre, a pesar de todas sus imperfecciones manifiestas. Esa es precisamente la razón por la que dictadores, oligarcas, juntas militares, emperadores y tiranos a lo largo de la historia han procurado censurar el debate y sofocar la libre diseminación de opiniones e información. Por eso el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, la Mesa Redonda, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Europea, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Club de Roma y cientos de organizaciones prefieren llevar a cabo sus gestiones a favor del público en privado. Los gerifaltes no quieren que sepamos lo que planean hacer con nosotros. El totalitarismo es una solución patológica a una vida insegura y atomizada, de manera que permite vender a voluntad imágenes demagógicas a poblaciones desmoralizadas. Este hecho general fue fácilmente entendido por la fuerza directriz omnipresente en organismos multinacionales como la Comisión Trilateral, el FMI y el Secreto Consejo de Relaciones Exteriores y otras entidades corporativo, financiero estatales que forman parte de una red universal junto con el Grupo Bilderberg, que es el nodo dominante del sistema entrelazado, que funcionaba antes del retorno a un futuro sin alternativa. Mantener a la mayoría de la población en un estado continuo de ansiedad interior funciona porque la gente está demasiado ocupada asegurando su propia supervivencia o luchando por ella como para colaborar en la constitución de una respuesta eficaz. La técnica del Club Bilderberg, repetidamente utilizada, consiste en someter a la población y llevar a la sociedad a una fuerte situación de inseguridad, angustia y terror, de manera que la gente llegue a sentirse tan desbordada que pida a gritos una solución, la que sea. Explicaré detalladamente en este libro cómo han aplicado esta técnica con las bandas callejeras, las crisis financieras, las drogas y el actual sistema educativo. No esperemos, pues, castigos ni agresiones claras y explícitas por parte de los amos del mundo sobre la población en general, sí sobre personas concretas, por lo menos hasta que consigan reducir a la población hasta el nivel que ellos consideran manejable y estén seguros de no perder el control sobre ella. Su táctica, por ahora, es mucho más sutil y taimada, y están utilizando el conocimiento de todos los grandes cerebros del último siglo para conseguir sus objetivos. El sometimiento absoluto de la población. El Club Bilderberg está luchando por romper la fortaleza psicológica del individuo y dejarlo sin defensas. Uno de los muchos medios para conseguir este propósito está siendo la insistencia actual en potenciar el trabajo en equipo en la educación y en el ámbito laboral, de manera que la gente se acostumbre a renunciar a sus propias ideas en beneficio del grupo. Cada vez son menos los que defienden el pensamiento individualista y crítico. Estamos llegando a una situación en la que los lobos solitarios empiezan a sentirse avergonzados de su existencia. Con respecto al ámbito educativo, también es imprescindible dar a conocer que los estudios realizados por el Club Bilderberg demuestran que han conseguido bajar el coeficiente intelectual de la población, gracias principalmente a la reducción de la calidad de la enseñanza planeada y ejecutada hace años por el club, aunque, por supuesto, públicamente se lanza periódicamente la noticia de que el coeficiente intelectual medio está subiendo. Ellos saben que, cuanto menor sea el nivel intelectual de los individuos, menor es su capacidad de resistencia al sistema impuesto.
Para conseguir esto, no solo han manipulado a los colegios y a las empresas, sino que se han apoyado en su arma más letal, la televisión y sus programas basura para alejar a la población de situaciones estimulantes y conseguir así adormecerla. El objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión mediante un mercado único globalizado, controlado por un gobierno mundial único, vigilado por un ejército unido mundial, regulado económicamente por un banco mundial y habitado por una población controlada mediante microchips cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y la supervivencia. Trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. Porque cuando usted comprenda lo que ocurre, comenzará a entender que mucha gente importante, gente a la que cree que admira, a la que busca para que lo guíe y a la que intenta apoyar, gente que usted creía que trabajaba para nosotros, a favor de la libertad, los líderes elegidos democráticamente, los comisarios europeos no elegidos por el pueblo, los líderes de la sociedad civil, la prensa, todos los que deberían proteger celosamente nuestra libertad, en realidad trabajan para ellos, a favor de intereses que poco tienen que ver con la libertad. Sivanandan, director del Instituto de Relaciones Raciales, dice: la globalización ha establecido un sistema económico monolítico, el 11 de septiembre amenaza con engendrar una cultura política monolítica. Juntos, suponen el fin de la sociedad civil y el nacimiento de la esclavitud total. La UE no es inmune a esta nueva ideología, sino que ayuda a formarla. Los gobiernos europeos han conspirado para lograr lo que cínicamente se llama lucha contra el terrorismo con el vergonzoso bombardeo y posteriores secuelas en Afganistán e Irak, acontecimientos que se han vendido a una población desmoralizada y abatida como actos patrióticos llenos de entusiasmo. Como ocurre con todos los matones, la mayor amenaza a la vida proviene del propio sistema de terror que se supone que protege a los ciudadanos del mismo. ¿O seguimos creyéndonos las mentiras propagadas por los políticos y los medios de comunicación que dicen que la guerra de Afganistán se ha hecho para defender la libertad, acabar con los talibán, capturar a Bin Laden y establecer la democracia y la igualdad de derechos? Benjamin Disraeli, primer ministro de Inglaterra, apuntó que el mundo es gobernado por personajes muy distintos de lo que piensan los que no están entre bastidores. Desde 1994, cuando David Rockefeller exigió que se acelerasen los planes para el empuje final de la conquista global, toda la población del planeta se ha visto abrumada con una crisis financiera y ambiental después de otra, paralizada por un terror de baja intensidad, una técnica, según descubre en este libro, usada con frecuencia por los ingenieros sociales como condición necesaria para mantener a sus sujetos en un desequilibrio perpetuo. El nuevo orden mundial se alimenta de guerras y sufrimiento, de descalabros financieros y crisis políticas, para mantener la expansión de su aplastante movimiento. Se basa en el miedo de la gente a la libertad, por eso, en el caso de Afganistán e Irak, apenas parece que termine la guerra que ya se oyen voces que preguntan: ¿quién será el siguiente? Irán, Siria, China, Rusia. Las armas son el pan nuestro de cada día. Se obtienen beneficios de las guerras grandes y de las pequeñas. Orden mundial único. Esclavitud total. El terror armado, en palabras del profesor John McMurtry de la Universidad Guelph de Canadá, no es lo esencial, sino lo accesorio del significado del nuevo totalitarismo. Es una forma de gobierno mucho más eficaz que el terror basado en la fuerza militar, que es más directo pero expone el sistema a otra forma de resistencia. La historia nos enseña por analogía, no por identidad. La experiencia histórica no implica quedarse en el presente y mirar hacia atrás. Más bien implica mirar al pasado y volver al presente con un conocimiento más amplio y más intenso de las restricciones de nuestra perspectiva anterior. La placa 79 de los desastres de la guerra de Francisco de Goya muestra a la doncella Libertad tumbada boca arriba, con el pecho descubierto. Unas figuras fantasmales juegan con el cadáver mientras unos monjes cavan su tumba. La verdad ha muerto. Murió la verdad. ¿Cómo suena esta perspectiva? No depende de Dios libramos de la nueva edad oscura prevista para nosotros. Depende de nosotros. Tenemos que llevar a cabo las acciones necesarias. Persona precavida vale por dos. Nunca encontraremos las respuestas adecuadas si no somos capaces de formular las preguntas apropiadas. Capítulo 1. El Club Bilderberg. Me gustaría hablar con usted, dijo alguien. Me giré instintivamente hacia la derecha, aunque no vi a nadie. El caballero que requería mi compañía estaba detrás de mí, diríase que usando mi hombro derecho como refugio. Quédese sentado, por favor, me susurró su sombra. Perdóneme, pero no estoy acostumbrado a que me den órdenes, especialmente alguien a quien no conozco, respondí con resolución.
señor Stulin, sentimos invadir su espacio, es que nos gustaría mucho hablar con usted, dijo el primer caballero, extendiendo una flácida mano con la esperanza de que decidiese estrechada o huelga decir que le pedimos la máxima discreción. Por sus piruetas lingüísticas deduje que ese inglés había sido aprendido en uno de esos colegios elitistas británicos o quizá con un tutor privado. ¿Cómo sabe mi nombre? No recuerdo habérselo dicho. Sabemos bastante de usted, señor Stulin. Podía percibir que el misterioso caballero empezaba a sentirse más relajado en mi compañía. Por favor, siéntese, dije en un tono más cálido, aceptando también la distensión del momento. El hombre bajó la mirada, sacó una pitillera de uno de los bolsillos de su elegante americana y empezó a examinarla. Yo me arrellané en mi taburete esperando que uno de los dos rompiese el silencio. Por ejemplo, sabemos que está aquí para cubrir la conferencia Bilderberg. Que ha estado siguiéndonos durante muchos años. Que de alguna manera, parece conocer con mucha antelación la localización exacta de cada encuentro, cuando la mayoría de los participantes no lo saben hasta una semana antes. Y que, con toda la confidencialidad con la que nos movemos, usted parece saber de qué hablamos y cuáles son nuestros planes futuros. Usted, señor Stulin, ha llegado a condicionar la elección de algunos de nuestros participantes. En un momento dado, pensamos que ya lo teníamos. Presumimos que habíamos detectado a su contacto en el interior. Si usted hubiese fallado en sus predicciones sobre nosotros, ese participante hubiese tenido graves problemas personales. Afortunadamente para él, usted acertó. Acento de Kent, pensé. ¿Cómo se entera de todo eso? Preguntó el acompañante de mi interlocutor. Eso es un secreto profesional, repliqué lacónicamente. En ese momento, aproveché para fijarme en los dos tipos. El segundo tenía los hombros anchos, el cabello rubio, grueso bigote, enormes cejas arqueadas, una diminuta boca que se doblaba geométricamente para formar una sonrisa aceptable y un temperamento nervioso. Su grueso bigote y su gorda nariz se tensaban cada vez que hablaba. Detrás de nosotros, formando parte de una incomprensible horda de turistas galeses, se sentaba un hombre barbudo y jorobado que llevaba guantes de piel y un sombrero de viaje. Parecía ser todo un amante de la música, o al menos eso decía a todo el mundo una gruesa mujer con un enorme lunar en la barbilla. Es usted todo un enigma. Mi misterioso interlocutor cambió la posición de sus larguiruchas piernas, introdujo su mano derecha en el bolsillo del pantalón, dejando entrever una cadena de reloj que recorría parte de su chaleco y dijo en un tono profesional. Entonces, dígame, ¿por qué nos sigue a todas partes? Usted no trabaja para ningún periódico conocido. Sus artículos incomodan a nuestros miembros. Varios congresistas estadounidenses y algunos miembros del Parlamento de Canadá han tenido que cancelar su asistencia a nuestro encuentro anual porque usted ha sacado a la luz su participación. Usted no va a Vencemos. No es capaz de hacerla, siseó el segundo tipo. El Club Bilderberg, señor Stulin, es un foro privado en el que participan algunos miembros influyentes de nuestra comunidad empresarial. También invitamos a algunos políticos a que compartan con nosotros sus experiencias personales y profesionales. Todo ello lo hacemos con la esperanza de conjuntar las necesidades de los pueblos del mundo y la política de altos vuelos. De ninguna manera intentamos influir en los gobiernos, en su política o en su toma de decisiones. No me jodas. Respondí bruscamente. Podía sentir cómo se me tensaban los músculos del cuello y de la mano, y yo me creo que Kennedy fue asesinado por extraterrestres, que Nixon fue defenestrado por su abuela y que la crisis del petróleo de 1973 fue provocada por la Cenicienta. Si no hubiera sido por nosotros, Canadá formaría ahora parte del gran país de los Estados Unidos. Dígame, ¿por qué asesinaron a Aldo Moro? Sabe que no le podemos decir nada, señor Stulin. No he venido aquí para discutir con usted. En una mesa redonda cerca de la ventana, dos turistas alemanes, un desempleado con los ojos llorosos y el primo del barman jugaban a las cartas muy entretenidos. En una mesa adyacente, se sentaba un hombre mayor miope, calvo y gordo que gastaba un traje gris demasiado grande para su envergadura. Llevaba unas enormes gafas de concha y su cara rubicunda se hallaba escondida detrás de la sombra de la que fue en otro tiempo una larga barba negra. Un bigote grisáceo, un tanto descuidado, remataba su faz. Pidió ron, rellenó su pipa y se puso a observar distraído el juego. Puntualmente, a las 11:45, vació la pipa, la metió en el bolsillo del pantalón, pagó el ron y se marchó en silencio. ¿Sería mucho pedirle que mantuviese esta conversación en la más estricta confidencialidad? No suelo hacer ese tipo de promesas, especialmente en lo referente al Club Bilderberg.
Me sorprendí a mí mismo disfrutando del enfrentamiento con la esperanza de que el primer tipo perdiese los nervios. El primer tipo soltó una parrafada de varios minutos sobre las virtudes de la colaboración entre las naciones, los niños hambrientos de África y otras comeduras de coco por el estilo. Intenté concentrarme en lo que decía, pero pronto me vi observando la cara del segundo tipo. Sonreía con expresión ausente o se lamía el bigote. Cuando la voz del primer tipo creció hasta alcanzar la resonancia de un trueno, volví a la realidad. Y podemos compensarle por su tiempo perdido, señor Stulin. ¿Qué condiciones pone? Una enorme luna iluminó los árboles de la calle. Los semáforos se le unieron con su destello. Se podía oír el apagado rumor de los restaurantes de las cercanías y los ladridos de algunos perros. Permanecimos, los tres en silencio durante algunos minutos. Noté que al segundo tipo, apoyado en el borde de su taburete, le costaba mantenerse en silencio. Sin duda estaba intentando componer una pregunta o comentario inteligente. El primer hombre jugueteaba con su cigarrillo, en actitud reflexiva. Sus ojos parecían mirar el cigarrillo, pero estaban absortos en el vacío. Mi silencio tiene las siguientes condiciones. Querría que los futuros encuentros Bilderberg se anunciaran públicamente con libre acceso a cualquier periodista que quisiera asistir. El contenido de todas las conferencias debería ser público, así como la lista de participantes. Y, por último, prescindan de la CIA, las armas, los perros, la seguridad privada y, lo más importante, de su secretismo. Sabe perfectamente, señor Stulin, que no podemos hacer eso. Hay mucho en juego y ya es muy tarde para ese tipo de cambios. Entonces, señor mío, repliqué, tendrán que aguantarme hasta el final. En el salón vecino un piano emitió una rápida sucesión de notas entremezcladas con el sordo sonido de voces y risas de unos niños. Un gran espejo reflejó por un momento los brillantes botones del chaleco del primer hombre. Entonces, buenas noches, señor Stulin. El primer tipo no perdió, ni por un instante, sus buenas maneras. En realidad, era exquisito en el trato. Por eso lo habrán enviado a él, supuse. Quizá, en otras circunstancias, hubiésemos podido llegar a ser buenos amigos. El segundo tipo respiró profundamente y, con su sombrero entre las manos, siguió los pasos de su jefe. Solo quedaban en el vestíbulo del hotel dos mujeres con cara soñolienta y un viajante con la barba teñida y un chaleco de terciopelo negro sobre una camisa blanca estampada. Es extraño que se preocupen de mí, pensé. Había sido una experiencia tremenda. Solo entonces me di cuenta de cuánto se hallaba en juego. No había sido una mera conversación entre su emisario y yo. Los dos hombres cruzaron la plaza y desaparecieron en la noche. Me había quedado mal cuerpo, aunque mi determinación era la de siempre. Ahora sabía que, desde aquel momento, mi vida iba a estar permanentemente en peligro. Imagínese un club donde los más importantes presidentes, primeros ministros y banqueros del mundo se mezclan entre sí, donde la realeza está presente para asegurarse de que todo el mundo se lleva bien, donde la gente poderosa responsable de empezar guerras, influir en los mercados y dictar sus órdenes a Europa entera dice lo que nunca se ha atrevido a decir en público. El libro que tiene entre las manos pretende demostrar que existe una red de sociedades secretas que planea poner la soberanía de las naciones libres bajo el yugo de una legislación internacional administrada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esta red está dirigida por el más secreto de los grupos, el Club Bilderberg. La razón de que nadie quiera descubrir esta conspiración y oponerse a ella es, en palabras del periodista francés Thierry de Segonzac, copresidente de la Federación de la Industria del Cine, de los Medios Audiovisuales y Multimedia, muy sencilla. Los miembros del Club Bilderberg son demasiado poderosos y omnipresentes para desear verse expuestos de esa forma a cualquier cambio de régimen en el mundo, cualquier intervención sobre el flujo de capitales, cualquier modificación en el estado del bienestar es plausible y en uno de esos encuentros sus participantes lo incluyen en su agenda según Denis Healey, exministro de Defensa británico. Lo que pasa en el mundo no sucede por accidente. Hay quienes se encargan de que ocurra. La mayor parte de las cuestiones nacionales o relativas al comercio están estrechamente dirigidas por los que tienen el dinero. Los socios del Club Bilderberg deciden cuándo deben empezar las guerras, no en vano ganan dinero con todas ellas. ¿Cuánto deben durar? Nixon y Ford fueron defenestrados por acabar la guerra de Vietnam demasiado pronto. ¿Cuándo deben acabar? El grupo había planificado el fin de las hostilidades para 1978, ¿y quién debe participar?
Los cambios fronterizos posteriores los deciden ellos y también quienes se deben beneficiar de la reconstrucción. 2. Los miembros del Bilderberg poseen los bancos centrales y, por lo tanto, están en posición de determinar los tipos de interés, la disponibilidad del dinero, el precio del oro y qué países deben recibir qué préstamos. Simplemente moviendo dinero los socios del Bilderberg ganan miles de millones de dólares. Su única ideología es la del dólar y su mayor pasión, el poder. Desde 1954, los socios del Club Bilderberg representan a la élite de todas las naciones occidentales, financieros, industriales, banqueros, políticos, líderes de corporaciones multinacionales, presidentes, primeros ministros, ministros de finanzas, secretarios de Estado, representantes del Banco Mundial, la OMC y el FMI, ejecutivos de los medios de comunicación y líderes militares, un gobierno en la sombra que se reúne en secreto para debatir y alcanzar un consenso sobre la estrategia global. Todos los presidentes americanos desde Eisenhower han pertenecido al club. También, Tony Blair, así como la mayoría de los miembros principales de los gobiernos ingleses. Lionel Jospin, Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea. Mario Monti, comisario europeo de la competencia. Pascal Lamy, comisario de comercio. José Durão Barroso. Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal. Hillary Clinton. John Kerry. La asesinada ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Anna Lindh. Melinda y Bill Gates. Henry Kissinger. La dinastía Rothschild. Jean-Claude Trichet, la cabeza visible del Banco Central Europeo. James Wolfenson, presidente del Banco Mundial. Javier Solana, secretario general del Consejo de la Comunidad Europea. El financiero George Soros, especulador capaz de hacer caer monedas nacionales en su provecho. Y todas las familias reales de Europa. Junto a ellos se sientan los propietarios de los grandes medios de comunicación. Sí, también pertenecen al grupo las personas que controlan todo lo que lee y ve, los varones de los medios de comunicación. David Rockefeller, Conrad Black, el ahora caído en desgracia ex propietario de 440 medios de comunicación de todo el mundo, desde Jerusalem Post al principal diario de Canadá, The National Post, Edgar Bronfman, Rupert Murdoch y Sumner Redstone, director de Viacom, un conglomerado mediático internacional que aglutina virtualmente a todos los grandes segmentos de la industria de la comunicación. Por esa razón nunca ha oído hablar antes del Club Bilderberg. Allá donde mire, gobiernos, grandes negocios o cualquier otra institución que ejerza el poder, verá una constante: el secretismo. Las reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, del G8, de la Organización Mundial del Comercio, OMC, del Fórum Económico Mundial, de los bancos centrales, de los ministros de la Unión Europea y de la Comisión Europea, tienen siempre lugar a puerta cerrada. La única razón que puede existir para ello es que no quieren que usted ni yo sepamos qué se traen entre manos. La ya clásica excusa, no es del interés general, significa realmente que no les interesa que el gran público se informe debidamente. Pero, además de esos encuentros supuestamente públicos, existe toda una red de cumbres privadas que desconocemos por completo. 3. En febrero tiene lugar el Foro Económico Mundial de Davos. El G8 y el Bilderberg, en abril/mayo. La conferencia anual del Banco Mundial/FMI, en septiembre. De todo ello emerge un curioso consenso internacional que, en apariencia, nadie dirige. Este consenso es la base de los comunicados económicos del G8, la plasmación práctica de los programas de ajuste de Argentina y todo lo que el presidente americano propone al Congreso. En 2004 se cumple el 50 aniversario del grupo, que se constituyó del 29 al 31 de mayo de 1954, en un hotel de la localidad holandesa de Oosterwetl, el Bilderberg, que acabaría dándole su nombre a la sociedad. El organizador del evento fue el príncipe Bernardo de Holanda. El borrador de las actas de Bilderberg de 1989 dice: ese encuentro pionero puso de manifiesto la creciente preocupación de muchos insignes ciudadanos de ambos lados del Atlántico, de que Europa Occidental y Estados Unidos no estaban trabajando coordinadamente en asuntos de importancia crítica. Se llegó a la conclusión de que unos debates regulares y confidenciales ayudarían a un mayor entendimiento de las complejas fuerzas que dirigían el porvenir de Occidente en el difícil período de la posguerra. Según el fundador, el príncipe Bernardo de Holanda, cada participante es mágicamente despojado de sus cargos al entrar en la reunión para ser un simple ciudadano de su país durante toda la duración del Congreso. Por otra parte, uno de los miembros más importantes del Club Bilderberg ha sido Joseph Ratzinger, un sacerdote jesuita y masón de grado 33.
De él se dice que fue el auténtico fundador y organizador del club. Por extraño que parezca, muy pocas agencias de inteligencia han oído hablar del propio Club Bilderberg hasta hace bien poco. Lord Rothschild y Laurence Rockefeller, miembros clave de dos de las más poderosas familias del mundo, escogieron personalmente a 100 participantes procedentes de la élite mundial con el propósito secreto de cambiar Europa. En palabras de Giovanni Agnelli, el ahora fallecido presidente de Fiat, nuestro objetivo es la integración de Europa. Donde los políticos han fracasado, nosotros, los industriales, vamos a tener éxito. No se hace ninguna política, solo se mantienen conversaciones banales y de perogrullo, dijo el editor del London Observer, Will Hutton, que participó en el encuentro en 1997, pero el consenso al que se llega es el telón de fondo de la política que se hace en todo el mundo. El príncipe Bernardo de Holanda, padre de la reina Beatriz e íntimo del príncipe Felipe de Gran Bretaña, añade que cuando los representantes de las instituciones occidentales abandonan la reunión se llevan consigo el consenso del grupo. Estos debates liman diferencias y consiguen llegar a posiciones comunes, por eso tienen una gran influencia sobre sus participantes. Lo que suele ocurrir, casi por casualidad, es que a partir de ese consenso los omnipotentes intereses comerciales y políticos, a través de los medios de comunicación, consiguen que la política de los gobiernos sea la misma aun cuando sus intereses particulares sean ostensiblemente diferente. La lista de invitados. Nadie puede comprar una invitación para uno de los encuentros Bilderberg, aunque muchas multinacionales lo han intentado. 5 Es el comité directivo quien decide a quién invita. Lo que el periódico londinense The Guardian denomina un Bilderberger no ha cambiado en los últimos 50 años. Un socialista fabiano partidario entusiasta de un orden mundial único. Según una fuente del comité directivo del grupo, los invitados deben venir solos, sin esposas, amantes, maridos o novios. Los asistentes personales, es decir, guardaespaldas fuertemente armados, normalmente exmiembros de la CIA, del MI6 y del Mossad, no pueden asistir a las conferencias y deben comer en una estancia aparte. Ni siquiera el asistente personal de David Rockefeller puede acompañarlo durante el almuerzo. Queda explícitamente prohibido que los invitados concedan entrevistas a los periodistas. Para mantener su aura de hermetismo, los participantes alquilan un hotel completo durante toda la duración del congreso, normalmente de 3 a 4 días. Agentes de la CIA y del Mossad se encargan de limpiar hasta la última dependencia. Se revisan los planos del establecimiento, se investiga al personal y se manda a casa a cualquiera que levante la más mínima sospecha. Agentes de policía con uniformes negros inspeccionan con perros cada uno de los vehículos de suministros. No queda nada por remover y después escoltan a los transportistas hasta la entrada. Guardias armados patrullan los bosques colindantes y gorilas con micrófonos vigilan todos los accesos. Cualquiera que se aproxime al hotel sin poseer un trozo del globo terráqueo es devuelto por donde ha venido. 6. El gobierno nacional anfitrión se responsabiliza de la seguridad de los asistentes y de su entorno. Ello incluye un generoso despliegue del socialismo fabiano, es un movimiento de socialismo utópico de corte elitista que toma su nombre de Fabio, el general romano que se enfrentó a Aníbal y lo contuvo sin enfrentarse a él, a la espera de que llegara el momento oportuno. Los socialistas fabianos proponían la expansión de las ideas socialistas a través de una paciente y progresiva instilación de la ideología socialista entre los círculos intelectuales y de poder. Militares, miembros de los servicios secretos, agentes de la policía local y nacional y guardias privados. Nada es demasiado para proteger la intimidad y la seguridad de los todopoderosos miembros de la élite mundial. Los asistentes no están obligados a seguir las normas y regulaciones que cualquier otro ciudadano mundial tendría que cumplir, tales como, por ejemplo, pasar por las aduanas o presentar visados. Cuando se reúnen, nadie de fuera tiene permitido acercarse al hotel. La élite lleva a sus propios cocineros, camareros, teleoperadoras, secretarias, limpiadoras y personal de seguridad, que los atienden junto con la plantilla del hotel que ha superado el proceso de investigación previo. La conferencia de 2004, por ejemplo, tuvo lugar en el Grand Hotel des Lies Borromees en Stresa, Italia, con 174 impresionantes habitaciones decoradas al estilo Belle Époque, Impero o Margiolini, espléndidas telas y magníficas lámparas de Murano por doquier. La mayor parte de las habitaciones disponen de un balcón privado, los baños están forrados de mármol italiano y cuentan con una lujosa bañera de hidromasaje. Se trata de suites espléndidas en las que no faltan cuadros, estatuas y todo lo que el arte pueda ofrecer. 7. Las habitaciones las paga la organización, el grupo Bilderberg, al modesto precio de 1.200 euros por suite.
La comida corre a cargo de un chef agraciado con 3 estrellas de la guía Michelin. Uno de los criterios a la hora de escoger el hotel es la disponibilidad de los mejores cocineros del mundo. Otro es el tamaño de la ciudad, debe tratarse de núcleos urbanos pequeños que permitan ahuyentarse de las miradas curiosas de los habitantes de las grandes urbes. Las pequeñas ciudades tienen la ventaja adicional de que pen un oír en la presencia de asistentes personales armados hasta los dientes sin recato. Nadie pregunta. Todos los servicios, teléfono, lavandería, cocina, están pagados. Un miembro del personal del Trianon Palace de Versalles me explicó que en 2003 la factura telefónica de David Rockefeller ascendió a 14.000 euros en 3 días. Según una fuente que también participó en la conferencia, no sería nada exagerado decir que uno de esos festivales globalizadores de 4 días cuestan unos 10 millones de euros, más de lo que cuesta proteger al presidente de los Estados Unidos o al Papa en uno de sus muchos viajes internacionales. Por supuesto, ni el presidente ni el Papa son tan importantes como el gobierno en la sombra que dirige el planeta. El grupo Bilderberg organiza 4 sesiones de trabajo diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde, excepto los sábados, cuando solo hay una reunión vespertina. El sábado por la mañana, entre las 12 y las 15 horas, los miembros del grupo juegan al golf o nadan, acompañados por sus asistentes personales, hacen excursiones en barco o helicóptero. La presidencia de la mesa de trabajo sigue un orden alfabético rolatorio. Un año, Umberto Agnelli, expresidente de Fiat, se sienta al frente. Al año siguiente, Klaus Zumwinkel, presidente de Deutsche Post Worldnet AG y Deutsche Telekom, ocupa su lugar. Estados Unidos es el país con más participantes debido a su tamaño. Cada país envía, normalmente, una delegación de 3 representantes. Un industrial, un ministro o un senador y un intelectual o editor. Países pequeños como Grecia y Dinamarca disponen, como máximo, de 2 asientos. Las conferencias reúnen normalmente a un máximo de 130 delegados. 2/3 de los presentes son europeos, y el resto procede de Estados Unidos y Canadá. Los participantes mexicanos pertenecen a una organización hermana menos poderosa, la Comisión Trilateral. 1/3 de los delegados son políticos y los 2/3 restantes, representantes de la industria, las finanzas, la educación, los sindicatos y los medios de comunicación. La mayor parte de los delegados hablan inglés, aunque la segunda lengua de trabajo es el francés. La regla de Chatham House. El Royal Institute of International Affairs fue fundado en 1919, tras los acuerdos de paz de Versalles, y tiene su sede en la Chatham House de Londres. En la actualidad se usa el nombre Chatham House para referirse a todo el instituto. El Royal Institute of International Affairs es el brazo ejecutivo de la política de la monarquía británica. La regla de Chatham House consiste en que los participantes de una reunión pueden divulgar la información que se ha generado en ella, pero deben guardar silencio acerca de la identidad o afiliación de quienes la han facilitado. Tampoco se puede mencionar que tales os proceden de uno de los encuentros del Instituto Traducción. Los globalizadores no solo quieren evitar que sepamos qué es lo que están planeando, sino que también pretenden pasar desapercibidos. La regla de Chatham House permite que la gente hable a título individual sin representar a las instituciones en las que trabaja. Esto facilita el libre debate. La gente suele sentirse más relajada si no se la menciona y deja de preocuparse de su reputación o de las implicaciones de sus palabras. En 2002 se clarificó y reforzó la aplicación de la norma. Los encuentros de la Chatham House pueden llevarse a cabo de forma abierta o bajo la regla de Chatham House. En este último caso se acordará explícitamente con los participantes que lo expuesto en tal reunión es estrictamente privado y se garantiza el anonimato de quienes hablen entre estos muros. Todo esto sirve para asegurar unas mejores relaciones internacionales. Chatham House se reserva el derecho de llevar a cabo acciones disciplinarias sobre cualquier miembro que rompa esa regla. Traducción. Si te vas de la lengua, te arriesgas a un destino más bien dramático. Los participantes afirman que asisten a las reuniones en calidad de ciudadanos privados y no como representantes oficiales, aunque esta afirmación es bastante cuestionable. En Estados Unidos, por medio de la ley Logan, y en Canadá es ilegal que un funcionario elegido por el pueblo se reúna en privado con empresarios para debatir y diseñar la política pública. La ley Logan fue creada para evitar que ciudadanos sin representatividad pública interfirieran en las relaciones entre Estados Unidos y los diferentes gobiernos extranjeros. No deja de ser curioso que, en sus 200 años de historia, no se haya acusado a nadie de vulnerar la ley.
Sin embargo, sí ha habido un buen número de referencias a su vulneración en diferentes juicios y se suele usar como arma política. Con esto no quiero decir que una persona comente pueda vender ilegalmente armas o drogas a un estado extranjero, porque no es así. Pero los que sí pueden hacerlo son los miembros del supersecreto Club Bilderberg, en cuyo caso además se les anima a que interfieran en los asuntos privados de estados independientes. Los globalizadores no solo quieren evitar que sepamos qué es lo que están planeando, sino que también pretenden pasar desapercibidos. La regla de Chatham House permite que la gente hable a título individual sin representar a las instituciones en las que trabaja. Esto facilita el libre debate. La gente suele sentirse más relajada si no se la menciona y deja de preocuparse de su reputación o de las implicaciones de sus palabras. En 2002 se clarificó y reforzó la aplicación de la norma. Los encuentros de la Chatham House pueden llevarse a cabo de forma abierta o bajo la regla de Chatham House. En este último caso se acordará explícitamente con los participantes que lo expuesto en tal reunión es estrictamente privado y se garantiza el anonimato de quienes hablen entre estos muros. Todo esto sirve para asegurar unas mejores relaciones internacionales. Chatham House se reserva el derecho de llevar a cabo acciones disciplinarias sobre cualquier miembro que rompa esa regla. Traducción. Si te vas de la lengua, te arriesgas a un destino más bien dramático. Los participantes afirman que asisten a las reuniones en calidad de ciudadanos privados y no como representantes oficiales, aunque esta afirmación es bastante cuestionable. En Estados Unidos, por medio de la ley Logan, y en Canadá es ilegal que un funcionario elegido por el pueblo se reúna en privado con empresarios para debatir y diseñar la política pública. La ley Logan fue creada para evitar que ciudadanos sin representatividad pública interfirieran en las relaciones entre Estados Unidos y los diferentes gobiernos extranjeros. No deja de ser curioso que, en sus 200 años de historia, no se haya acusado a nadie de vulnerar la ley. Sin embargo, sí ha habido un buen número de referencias a su vulneración en diferentes juicios y se suele usar como arma política. Con esto no quiero decir que una persona comente pueda vender ilegalmente armas o drogas a un estado extranjero, porque no es así. Pero los que sí pueden hacerlo son los miembros del supersecreto Club Bilderberg, en cuyo caso además se les anima a que interfieran en los asuntos privados de estados independientes. Eso no significa que el resto del mundo sea estúpido, replicó aún malhumorado Kissinger al salir de la sala. El nacionalismo británico es otra causa de preocupación. En Tombundy, Scotland, Tony Blair, primer ministro británico, fue tratado como un niño travieso ante el resto de participantes cuando se le echó en cara, en un tono bastante hostil, no haber hecho lo suficiente para incluir a Gran Bretaña en la moneda única. Según fuentes de Jim Tucker, un legendario periodista reconocido entre los profesionales más honestos por haber perseguido a los miembros del club durante más de 30 años con un gran coste personal, perdió a varios amigos personales en misteriosos accidentes y a un miembro de su familia que supuestamente se suicidó. Blair aseguró en Bilderberg que Gran Bretaña aceptaría el euro, pero que antes tenía que resolver ciertos problemas políticos debido a un resurgimiento del nacionalismo en casa. El 29 de mayo de 1989 la revista Spotlight publicaba en uno de sus reportajes la siguiente frase que le dijo un funcionario alemán a Blair. No eres más que una Maggie Thatcher con pantalones. Se trataba de una dura referencia al hecho de que Lady Thatcher fuera defenestrada por su propio partido conservador, siguiendo las órdenes del Club Bilderberg. Después, el mismo foro colocaría en el puesto a John Mahar, un personaje más manipulable. Como explica John Williams, algunos miembros de la élite occidental acuden a las reuniones Bilderberg para reforzar un consenso virtual, una ilusión de globalización, definida bajo sus propios términos. Lo que es bueno para los bancos y los grandes empresarios, es bueno para todo el mundo. Es inevitable y revierte en el beneficio de la humanidad. El Club Bilderberg, visto de cerca Otto Wolf van Amerongen, presidente y director de Otto Wolf GmbH en Alemania y uno de los miembros fundadores del club, explicó que los encuentros se estructuraban de la siguiente manera. Se empezaba con unas introducciones cortas sobre un tema determinado, a lo que seguía el debate general. Wolf von Amerongen, al que se le reconoce el mérito de entablar relaciones comerciales entre Alemania y el antiguo bloque soviético, hizo las veces de embajador en la sombra de Bonn en Rusia. Sin embargo, no se pueden ocultar sus vínculos con el gobierno nazi, ya que se sabe que intervino en el robo de acciones a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Werner Ruegemerco dirigió en 2001 un documental sobre la familia Amerongen en el que se decía que Wolf había sido espía nazi en Portugal. Su trabajo consistía en vender el oro saqueado de los bancos centrales europeos y las acciones de los judíos. Wolf también comerciaba con tungsteno, un metal clave para la fabricación de rifles y artillería. En aquella época, Portugal era la única nación que exportaba tungsteno a Alemania. Dos delegados que prefieren mantener el anonimato, aunque se cree que son británicos, explicaron que se trabaja en grupos consistentes en un moderador y 2 o 3 personas más. Tienen 5 minutos cada uno para hablar del tema del día y hay preguntas de debate, que duran 5, 3 o 2 minutos. No hay documentos introductorios ni grabaciones, aunque se anima a los delegados a que preparen sus intervenciones con antelación. La lista inicial de participantes propuestos comienza a circular en enero, y la selección final se hace en marzo. Para evitar filtraciones, el comité directivo del grupo establece la fecha del encuentro con 4 meses de antelación, pero el nombre del hotel solo se anuncia una semana antes. En la apertura del encuentro, el presidente recuerda las reglas del club y abre el primer tema de debate del día. Bilderberg marca todos los documentos que distribuye a sus miembros con la frase personal y estrictamente confidencial. Prohibida su publicación. Reclutados por el club. Es importante distinguir entre los miembros activos, que acuden todos los años, y otras personas que son invitadas ocasionalmente. Son unas 80 las personas que acuden regularmente y un número muy variable los que visitan el club, principalmente para informar sobre materias relacionadas con su conocimiento y experiencia. Estas tienen escasa idea de que hay un grupo formal constituido y nada saben acerca de la agenda secreta. También hay algunos invitados selectos que el comité considera útiles en sus planes de globalización y a los que se ayuda a conseguir importantísimos cargos. Entre ellos, Esperanza Aguirre. En algunos casos, estos invitados ocasionales no cuajan en la organización y son definitivamente apartados. Un ejemplo, Jordi Pujol, en 1989, en La Toja, Galicia. El ejemplo más claro de reclutamiento útil fue el de aquel oscuro gobernador de Arkansas, Bill Clinton, que acudió a su primer encuentro Bilderberg en Baden-Baden, Alemania, en 1991. Allí, David Rockefeller le explicó a un joven Clinton en qué consistía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y le dio indicaciones para apoyarlo. Al año siguiente, el gobernador se convirtió en presidente. La asociación con el Club Bilderberg siempre ha arrojado magníficos beneficios. Bill Clinton. Asistió a la reunión del Bilderberg de 1991. Gana la nominación del Partido Demócrata y es elegido presidente en 1992. 2. Tom Bibler. Asistió a la reunión del Bilderberg de 1993. Asciende a la presidencia del partido en julio de 1994 y a la presidencia nacional en mayo de 1997. 3. Romano Prodi. Asistió a la reunión del Bilderberg de 1999. Es nombrado presidente de la Unión Europea en septiembre de 1999. 4. George Robertson. Asistió a la reunión del Bilderberg de 1998. Consigue la Secretaría General de la OTAN en agosto de 1999. Francois Mitterrand. El 10 de diciembre de 1980, Francois Mitterrand, un hombre que reiteradamente había fracasado en su intento de conseguir el poder en Francia, fue resucitado por orden del Comité de los 300, el hermano mayor del Club Bilderberg. Según la fuente de inteligencia de John Coleman, autor de Conspirators Hierarchy. The Story 0F Comité 0F300, escogieron a Mitterrand y le lavaron la imagen para devolverlo al poder. El propio político francés en su discurso de vuelta a la política dijo: el desarrollo del capitalismo industrial se opone a la libertad. Debemos poner fin a ello. Los sistemas económicos del siglo XX y XXI usarán máquinas para aplastar al hombre, primero en el dominio de la energía nuclear, que ya está produciendo resultados admirables. Las observaciones de Coleman le hacen a uno estremecerse. El retorno de Mitterrand al Palacio del Elíseo fue un gran triunfo para el socialismo. Demostró que el Comité de los 300 era suficientemente poderoso como para predecir acontecimientos o, mejor dicho, para hacer que sucediesen por la fuerza o por cualquier otro medio. En el caso de Mitterrand, demostró su capacidad de vencer cualquier oposición pues, pocos días antes, había sido totalmente rechazado por un grupo de poder político de París, es decir, por el Frente Nacional de Le Pen y un gran segmento de su propio Partido Socialista. Caída del gobierno turco.
Bilderberg 1996. 4 días después de la vuelta a casa de dos participantes turcos tras el encuentro del club de 1996, en Toronto, cayó el gobierno turco al completo. Se trataba de Gazi Erzel, gobernador del Banco Central de Turquía, y Emre Gonensay, ministro de Asuntos Exteriores. En un movimiento sorpresa, el primer ministro turco, Mesut Yilmaz, dimitió de su cargo, disolviendo la coalición entre el Partido del Sendero Verdadero, dirigido por la ex primera ministra conservadora Tansu Çiller, y el suyo propio, el Partido de la Patria. Esto permitió a Mehmet Erbakan, líder del Partido del Bienestar Social, formar un nuevo gobierno. Su partido es claramente proislámico. Bilderberg 2004, Stresa, Italia. Según una fuente bien informada que participó en el encuentro de 2004, los miembros portugueses del club usaron con habilidad lo que se ha llamado la táctica portuguesa, es decir, su promoción a alto nivel. La asociación con el grupo Bilderberg reportó los siguientes beneficios al grupo portugués. Pedro M. López Santana, el poco conocido alcalde de Lisboa, fue nombrado primer ministro de la República. José M. Durão Barroso, ex primer ministro, pasó a ser nuevo presidente de la Comisión Europea. José Sócrates, miembro del Parlamento, fue elegido líder del Partido Socialista después de la dimisión de Eduardo Ferro Rodríguez, a causa de una crisis político-social y oscuras acusaciones de pedofilia. Fuentes cercanas a la investigación confirman que la crisis fue provocada por miembros del Club Bilderberg. Otro ejemplo de la influencia que el club ejerce sobre la política americana se evidenció durante la campaña electoral en Estados Unidos, cuando el candidato demócrata a la presidencia, John Kerry, eligió a John Edwards como vicepresidente. Este último había sido invitado por primera vez a la reunión del Bilderberg un mes antes. Varias fuentes, cuyos nombres no puedo revelar porque pondría sus vidas en peligro, han confirmado de forma independiente que después de oír el discurso de Edwards durante el segundo día de la conferencia, Henry Kissinger telefoneó a John Kerry con el siguiente comentario. John, ya te hemos encontrado vicepresidente. Una extraordinaria serie de coincidencias.